qué te dedicas? El podcast que busca conocer la infinidad de posibilidades en las que puedes trabajar. Tendremos personas con todo tipo de trabajos, oficios, hobbies y profesiones. Si estás buscando tu vocación o quieres conocer distintas realidades, te invito a ser parte de esta conversación. Junto a mí, Alex Riquelme Sobarzo, El Torrante. Bienvenidos a este primer episodio de ¿A qué te dedicas? Como primera invitada quiero presentarles a una gran mujer, amante de los viajes, aventurera y apasionada por la pedagogía. Quiero darle la bienvenida a Natalia Garrido. Hola Alex, muchas gracias. Gracias por la invitación. Natalia, me gustaría que te presentes un poco, que hables un poquito de quién eres, a qué te dedicas. Perfecto, sí. Mi nombre es Natalia Garrido, soy profesora de educación básica con mención en matemáticas y lenguaje. Trabajo desde los 15 años, comencé a viajar también a la misma edad, me encanta viajar tal como mencionaste, encuentro que es lo que más me gusta. Y junto a la pedagogía, claro que no fue mi primera elección en la universidad, terminé mi carrera hace 2 años y ejerzo como profesora jefe también hace 2 años. Perfecto. ¿Y existe algún logro o algún colegio así como de los que hayan sido más importantes de los que has trabajado? Definitivamente estos dos últimos trabajos que he tenido, porque en realidad las prácticas que uno realiza en la universidad claramente son importantes porque uno realiza un trabajo que te marca como profesora, tienes que hacer un trabajo muy parecido al que es en tu trabajo después laboral. Pero estos 2 años han sido totalmente significantes porque el trabajar como profesora jefe tiene muchas más responsabilidades, tienes un curso a cargo tuyo, entonces cambia todo, ya no eres como la practicante. Entonces diría que estos 2 últimos años, especialmente mi primer año como profesora. Qué bonito. ¿Y nos podrías contar un poquito qué camino tuviste que tomar para llegar a ser profesora? ¿Cómo lograste llegar al lugar en el que estás ahora? Sí, mira, bueno, claramente en el colegio yo tenía una tendencia un poco a lo que era el ramo de lo humanista, por decirlo de alguna manera. Siempre me quise estudiar pedagogía, un tiempo quise estudiar pedagogía en arte, después pedagogía en educación diferencial, hasta que decidí ya entrar a la universidad y me fui por otra carrera totalmente distinta, enfermería. Y ahí empecé como a vivir mi primer año de universidad, siempre igual sintiéndome muy cercana a la pedagogía. Tenía el ramo de psicología, donde hablaban mucho respecto a los niños, a la adolescencia, y sentía que me intrigaba mucho. Empecé a escaparme a algunas clases en el pedagógico, por ejemplo, pedagogía o teorías de aprendizaje, cosas así. Y dije, ya, esta es mi área y es por donde me tengo que ir. Y antes de terminar mi primer año de enfermería ya me había cambiado a pedagogía. Así que di vuelta por varias universidades para conocer bien las mallas, porque ya tenía más o menos una idea de cómo quería y de cómo visualizaba yo la pedagogía. Y entré a la Universidad de Diego Portales, me titulé hace 2 años y cuando terminé mi carrera dije que solo quería en realidad viajar. Justo se dio la oportunidad que antes de terminar la universidad me contrataron en un trabajo en una ATE, que son asistencias técnico-educacionales. Trabajé en Valparaíso, casi 3 meses, también estuvimos en unos proyectos en Puerto Varas, así que eso me permitió tener un dinero para poder viajar y yo dije voy a viajar y pensaba hasta quedarme por allá en el viaje. Después volvimos con mi grupo de amigas que andábamos viajando y yo con la misma idea de seguir el viaje y no querer todavía trabajar, pero todas mis compañeras tenían un trabajo ya asignado, todas estaban contratadas en una escuela y yo dije, pucha, quizás sea bueno, pero lo voy a pensar, quiero trabajar pocas horas en algún colegio que me guste. Tenía claro que quería trabajar en un colegio municipal, entonces me habían dicho que era complicado que encontrar trabajo en un colegio municipal para mi primer año, y justo se dio que una compañera mía, que es amiga mía, de hecho también profesora, titulada de misma universidad, ella la habían contratado en un colegio municipal. Y justo la primera semana de su trabajo le dijeron que necesitaban 2 profesoras más y ella al tiro me contactó y me dijo, oye Nati, ¿sabes que están buscando profesoras? Y yo dije, ya, puede ser, si son pocas horas, así como que todavía no le tomaba el gustito a que quería trabajar.
llegué al colegio y la directora de alguna u otra manera sentí que me convenció con lo que me dijo, como que me gustó la visión del colegio que tenía de la pedagogía, eran pocos cursos y más encima me iban a entregar un primero básico, que es como los cursos con los que yo más he trabajado. De hecho, este ya es mi 4.º año con primero básico. Y dije, ya, sí, me tincó y empecé a trabajar y me quedó gustando, y este año ya igual sigo trabajando para la Municipalidad de Estación Central, pero en otro colegio, también con primero básico. Y en estos viajes que tú hablas, ¿hubo alguna enseñanza o no sé si solamente en los viajes, o alguna persona o algún libro que tú sientas que como pedagoga te haya ayudado mucho? No sé si durante los viajes, o sea, yo creo que los viajes a nosotros nos entregan más como los momentos de reflexión para mí, que yo igual me gusta como viajar y tener mis momentos para mí, conocer, ir a los museos, cosas así, de pensar como cosas que yo misma, o qué es lo que espero yo de las cosas de la vida, por ejemplo, de mis relaciones personales o de mi trabajo. Entonces diría que no sé si algún libro o experiencia de los viajes. Un libro de la universidad que una profesora nos recomendó, que siempre le di vuelta y lo sigo leyendo hasta el día de hoy, se llama Educar las emociones, educar para la vida, y que es algo que yo siempre lo pienso y le doy vuelta y por eso lo leo siempre. La autora es Amanda Céspedes, sí. Es una psiquiatra que trabaja en el área de la educación, y que es lo que yo siempre creo que falta más en nuestra sociedad, como educar las emociones, que nosotros sepamos cuándo o qué es lo que sentimos, cómo podemos reaccionar frente a algo, y que es eso también lo que me chocaba un poco y que yo no quería trabajar en un colegio, porque lamentablemente igual las escuelas tienen a veces un sistema muy, ¿cómo decirlo?, un poco macabro para los estudiantes, el tema sobre todo de la evaluación, el que ellos deban llegar a esta hora específica y que le pidan esto, y que son a veces, le piden demasiada cosa a los niños y niñas, sobre todo en los sitios que a mí me gusta trabajar, que son espacios, colegios vulnerables, que no se tienen los recursos. Entonces, ¿cómo podemos trabajarlo? Creo que ese libro es el que más me ha marcado dentro de todo mi trabajo pedagógico, y que claramente lo he complementado en mi diario vivir como persona, y que en los viajes también le he dado más de una vuelta. Claro, hay muchos libros que de repente contienen muchas enseñanzas, pero si uno no las aplica no se ven reflejadas. Pero como tú dices, libro, ¿cuál era el nombre? Educar las emociones, educar para la vida. Educar las emociones, educar para la vida, de Amanda Céspedes, ¿correcto? Sí. Mira qué bonito. Sí. Yo creo que me lo voy a leer para saber de qué se trata. Bueno. Sí, y esa escritora en especial también tiene varios libros en torno a la crianza. También tiene un libro que se llama Adolescentes con Pataleta, no me acuerdo bien el nombre. Bueno, ahí sí lo tengo, te lo voy a enviar, pero toda esa línea de ellas son muy buenos. Claro, para tratar con niños básicamente. Claro. Qué genial. ¿Y algún consejo que le quieras dar a alguien que quiera emprender este camino de la pedagogía, o algún consejo, unas pautas con qué se va a encontrar? Bueno, saber de partida que cualquier carrera profesional nunca es fácil, que la universidad a veces nos complica un poco, hay ramos que nos complican, que a veces muchas personas dicen como no voy a poder con este ramo, y al final sí, y por más que aunque se lo echen 1 o 2 veces, terminan sacando su carrera. Es solo, yo creo, tener la perseverancia, la motivación y las ganas también de aprender constantemente, porque yo creo que ninguna carrera, y especialmente yo lo veo en la mía, nos podemos conformar con lo que ya tenemos. A nosotros, o lo que yo siento, la universidad a nosotros nos entregan como una cama de conocimientos para que nosotros también podamos seguir surgiendo, seguir aprendiendo cada vez más. Aparte, nosotros como sociedad también vamos cambiando, vamos mutando, y también los profesores y profesoras deben adecuarse a esos cambios, que es lo que más se ve que aún no se logra en la pedagogía. Es muy distinto, por ejemplo, que yo haga clases en mi colegio a que esté haciendo clases una profesora de 55 años, por ejemplo.
no tenemos las mismas herramientas, hay profesores que no saben usar bien los computadores o las herramientas más tecnológicas. Creo que eso se ve mucho. Y de dificultad, como te mencionaba antes, yo creo que toda carrera profesional tiene su dificultad, pero si uno se mantiene con una postura de perseverancia y motivación, como te mencioné, siempre puede salir adelante y también tener una convicción más positiva de eso. Claro, tener la convicción de que es la carrera a la cual uno se quiere dedicar, eso es súper importante. Sí, yo creo que como recomendación a todas las personas les diría que siempre intenten al menos un año de sus vidas trabajar en un colegio municipal para que puedan también conocer la realidad que se vive en otro, porque tengo muchas compañeras también que trabajan en colegios privados y nunca vieron este otro lado de la pedagogía. Por ejemplo, ahora mismo con este tema de la pandemia, nosotros como profesores, al menos para mí, que yo trabajo para la Municipalidad de Estación Central, encuentro que nos hemos visto muy solos, no nos han entregado como apoyo en el sentido de materiales. Tengo también colegas de otras comunas que les han regalado computador, que les cargan internet en sus celulares, que les pasan 1.000.000 de cosas para que puedan ellos tener herramientas para hacer clases en sus casas, y nosotros no es así. Claro, es un mundo completamente distinto en ese sentido, de la vulnerabilidad y las grandes diferencias que existen en este país, que muchas veces tenemos el privilegio de no conocerlas siquiera, de no vivirlas, de no saberlo. Y en tema personal te admiro mucho por tener la valentía de trabajar en esas zonas, porque igual debe ser una carga emocional súper grande de trabajar con esos niños y vivir esas realidades más que verlas, porque me imagino que como docente te involucras mucho con los niños. Sí, claramente uno se involucra mucho en la vida de los niños y niñas, a veces más de lo que uno quisiera, pero eso creo que es también algo que uno comienza a trabajar desde la universidad, cuando empiezas a asistir a las prácticas, a un poco volverte más fuerte y aprender a separar lo que es tu vida personal con la vida de tus estudiantes. Igual cuesta, sobre todo ahora, en los momentos que estamos viviendo, que yo sé que es complejo, que hay familias en mi curso que no tienen que comer, que hay familias que pasan frío, eso es complicado, pero uno también se mueve como escuela, arma redes y puedes apoyar a las familias. Claro. Y Natalia, me gustaría que nos compartas cuál fue el motivo de emprender este camino, cuál es la meta a la que quieres llegar, o qué fue lo que te hizo decir, ya sí, me voy por pedagogía, quiero estar en los colegios, quiero estar con los niños, quiero enseñar. ¿Cuál fue el motivo principal que te llevó a tomar esta decisión? Bueno, el motivo principal, impactar en esa realidad que viven algunos niños y niñas, el querer cambiarlo, porque creo que la pedagogía es la mejor arma. No puedo describirlo en otras palabras. En realidad en la sala de clase uno puede formar, enseñar no solo el contenido, sino que el colegio se vuelve una casa para los niños y niñas que van, bueno, no ahora por el momento que estamos viviendo, pero en la cotidianidad o normalidad, entre comillas, los niños van de lunes a viernes. Nosotros a veces conocemos mucho más a los niños que sus propios papás, nos damos más el tiempo de estar con ellos y creo que eso es muy importante. Y eso era lo que yo quería, en realidad siempre trabajé en distintas cosas relacionadas como a los temas sociales, de ayudar y todas esas cosas, y dije que eso era lo que yo quería en realidad, como estar ahí, como entre comillas, como lo dicen, donde queman las papas y poder actuar desde ahí mismo. Y lo que yo quiero también es que de alguna u otra manera todos los profes puedan, ¿cómo decirlo? Como tener las herramientas necesarias, los conocimientos que se requieren para poder trabajar en una escuela. Hay algunos profesores que encuentro que son muy poco empáticos, profesores que aún discriminan a los estudiantes por distintas razones, sea sexualidad, orientación sexual o, no sé, color de su piel, nacionalidad.
Y eso no debe pasar en la escuela, eso está mal y creo que es algo que se tiene que cambiar en los profesores y profesoras. El tema también que te mencionaba de la educación emocional, que yo la aprendí en la universidad, antes nunca, jamás la había escuchado y creo que es algo totalmente importante para los estudiantes y que también la mayoría de los profesores no lo conocen porque no todas las universidades tienen la misma malla, ya no todos los profesores les enseñan el mismo contenido, por la misma teoría, entonces creo que eso es algo totalmente importante. Entonces eso diría yo, como seguir cambiando esta realidad que tienen los niños y niñas y de alguna manera también poder trabajar con los profesores, profesoras o futuros profesores, profesoras, en lo que sería su conocimiento pedagógico para que ellos también puedan aplicar eso en la sala de clase. Qué bonito. Me gusta mucho la motivación de querer cambiar el mundo, como uno dice. Una persona Igual puede algo, hacer mucho. Y hay veces que la docencia no se ve muy bien a nivel social. De repente existen como prejuicios pero la labor de un profesor yo la admiro bastante, porque son personas que están presentes una gran parte de tu vida con uno. Sí, sí, igual es algo que a veces considero que es un poco idílico y que eso fue en realidad lo que me hizo optar por otra carrera al inicio de mi educación de universidad. El que existen muchos prejuicios hacia los profesores, hacia la carrera, que casi que nos vamos a morir de hambre y no es verdad. A los profesores tienen muchas puertas, podemos, como te decía, seguir aprendiendo siempre, seguir puliendo nuestro aprendizaje y siempre ser mejores. Aparte, uno siempre conoce colegas que también tienen tus mismas convicciones y que tú te sientes en un espacio, o a mí me ocurre, y me ocurre mucho en el trabajo que tengo ahora, que me siento en un espacio como luchando por lo mismo con todos mis colegas, como que todos tenemos el mismo pensamiento, queremos una educación digna, de calidad para nuestros estudiantes y luchamos por eso. Entonces, y creo que eso es lo que más le podría decir a la gente, que siempre va a existir alguien que te diga, no, pero pedagogía, ¿cómo? Pero no, en realidad no, nadie tiene derecho en realidad a hacerte dudar si es lo que tú quieres y tienes la convicción de eso. Como si alguien lo quiere, lo puede lograr y no va a estar solo. Siempre hay más personas que piensan de esta manera. Claro, se forman equipos bastante grandes que pueden generar muchos grandes cambios, sobre todo. Sí. Como dicen, la unión hace la fuerza de repente. Totalmente. Y uno siempre genera expectativas cuando estaba estudiando versus lo que es la realidad. Y esto puede ser bueno como malo. ¿Existía alguna expectativa que tú tenías que fue muy distinta a la realidad? Yo creo que a veces consideraba que en realidad se recibía mucho más apoyo desde la municipalidad, como el tema no solo monetario, también como de tener libros, de tener material en los colegios, y la verdad es que nos vemos en una situación complicada para nosotros que trabajamos en un sector vulnerable, porque la verdad que nosotros nos dejan de lado para muchas cosas, sobre todo si es un colegio que tiene mala calificación y eso igual como que te desmotiva. A mí me pasa que me desmotiva saber que como por decirlo, no nos tienen fe, como que nuestros niños no podrían salir adelante, y eso es lo que me da mucha lata vivir en el colegio, pero como te digo, es súper importante que nuestro equipo de profesores piense lo contrario y que es por lo que estamos luchando también. Claro, y eso influye mucho el CIMSE, por eso se le da tanta importancia a esa evaluación. Sí, claramente el CIMSE es una prueba fundamental para la evaluación de los colegios. Mire, pensando que yo trabajo en una escuela en donde el 80% de nuestros estudiantes son haitianos y haitianas, entonces, ¿cómo decirlo? Con los apoderados nos cuesta mucho entendernos, nos cuesta comunicarnos y es difícil llevar el trabajo con ellos y ellas. Sería mucho más fácil
que si yo estuviera en la sala de clase. Ahora ha sido terrible en realidad poder realizar clases, lo que es pandemia, se ha acrecentado mucho más la brecha de aprendizaje entre los estudiantes que sí reciben el apoyo de sus papás a los que no reciben el apoyo, porque en realidad no es que no lo reciban porque los papás no quieran, sino que es porque los papás no pueden. O sea, hay papás que, yo te digo, tengo 20 apoderados que no hablan español, que no me entienden a veces las tareas que yo digo. Tengo que estar constantemente comunicándome con el traductor de la escuela, pero es uno para todo el colegio. Y no es solo mi curso, somos 2 cursos por nivel hasta octavo básico, entonces hay mucho trabajo que se tiene que realizar. Pero Wow. parece que me desvié de la pregunta, perdón, ¿cuál era? No, está perfecto. Esa es la idea, es dar el espacio para que las personas puedan mostrar la realidad, así, independiente no existe aquí una línea recta, por así decirlo. Podemos tomar todos todos los caminos que queramos. La pregunta era la expectativa versus la realidad, y eso es una realidad, básicamente. Claro, sí, la expectativa es como querer llegar a todos los estudiantes y que todos tengan las mismas posibilidades, las mismas herramientas, el mismo material, y definitivamente no es así. Claro. Nunca es así. Porque igual me pasaba en otros colegios que no era así, pero existía un menor porcentaje de esa categoría que no podía llegar o que era un poco más complejo. En cambio, en la realidad que me encuentro ahora es muy, muy, muy difícil. Entiendo. Vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Sí? Quisiera hablar un poquito de quiénes estuvieron presentes en tu camino. ¿Algún profesor que haya sido más importante que otro? ¿Algún amigo que haya estado en momentos más difíciles o que te haya acompañado durante este recorrido? ¿Tus padres? ¿Cómo fue esa relación con ellos mientras estudiabas y ahora que ejerces tu labor como profesora? Bueno, importante ese tema de los papás. Yo, como nunca en realidad ellos me dijeron no estudies pedagogía, pero sí me lo cuestionaban mucho y por eso fue porque yo decidí no estudiar pedagogía primero. Ellos me decían como, pucha, pero busca otra carrera que sea social, otra carrera que tú puedas ayudar, piensa en una carrera que te genere más dinero, la pedagogía aquí, allá. Entonces no era explícito que ellos me dijeran no, pero sí que me lo hacían cuestionar y que yo dije, ya, pucha, no, entonces no. Y claramente fue difícil el momento cuando yo dije, ya, me voy a cambiar de enfermería a pedagogía, que claramente me criticó toda mi familia, pero ahora ellos ven que yo soy muy feliz siendo profesora y que me siento muy plena también haciendo lo que me interesa, que son temas que yo siempre busco más, no sé, me meto a un seminario, a un conversatorio, siempre estoy buscando diversas maneras donde instruirme más respecto a lo que yo ejerzo como profesional. Y también, bueno, en la universidad, cuando yo me cambié de enfermería, fui a muchas universidades para conocer las mallas. En realidad tenía un buen puntaje para poder postular, entonces me podía, entre comillas, dar vueltas en la universidad para conocer la malla y ver en cuál quería estudiar. Y cuando fui a la Diego Portales conocí al profesor Sebastián Howard, que él era profesor de matemáticas en la universidad, de didácticas en la matemática, y él me mostró lo que era la malla, me dijo que, bueno, me orientó un poco de cómo era la universidad, cómo eran los ramos, y me gustó mucho cómo se llevaba la carrera de pedagogía en la Universidad Diego Portales, así que decidí estudiar ahí. Y en la universidad también conocí a una profesora que ahora es mi amiga, que se llama Laura, que claramente ella a mí me marcó como profesional y también como amiga, porque ella fue mi profesora de práctica profesional, en la cual siempre llevamos una relación de estudiante-profesora, y a fines de año, cuando ya habíamos terminado nuestra práctica, ella me dijo, oye Nati, sabes que yo estoy trabajando para un proyecto en una ATE, me gustaría si tú nos puedes aportar, porque, bueno, ahí ella me tiró un poco de flores referente a mi trabajo pedagógico, que le gustaba la manera en que yo trabajaba, que ella quería que yo trabajáramos juntas en la ATE y fuimos a trabajar juntas.
Y de ahí muy bien, nos hicimos amigas y hasta el día de hoy compartimos mucho. Tenemos un par de ideas de seguir estudiando, sacar unos proyectos juntas, entonces encuentro que me he topado con gente que me ha hecho muy bien, que me ha permitido crecer y tener un mayor conocimiento también. Qué bonito. Y bueno, creo que ya lo has hablado bastante, pero ¿qué es lo que menos te gusta de trabajo como pedagoga? El agobio laboral igual es mucho, nos piden muchas cosas, tenemos poco tiempo. A Uh-huh. nosotros nos contratan por una cantidad de horas específicas para que nosotros podamos cumplir todo. Cumplir todo es realizar clases, planificar la clase, realizar una evaluación, planificar esa evaluación, confeccionar la evaluación, enviar todo lo que es UTP. Entonces termina siendo un poco tedioso todo eso porque a veces es mucho trabajo, pensando que es una profesora por curso y yo tengo que hacer todo para mi curso. Yo realizo las cinco asignaturas troncales, que son matemática, lenguaje, ciencia, historia y orientación. Entonces, pensando que debo hacer todo eso para todo mi curso, es realmente complejo. Terminamos haciendo trabajos en la casa, pidiéndole ayuda, no sé, en mi caso a mis papás o a mi hermana, de que me ayudan a revisar algunas pruebas, de que me ayuden a hacer material, porque a veces no se da el tiempo. Aparte, en la escuela siempre surge alguna que otra situación donde, pucha, tú tenías una reunión donde supuestamente podías preparar algo, podías tener tiempo para conversar referente a una planificación y al final no puedes hacerlo porque te toca cubrir un curso o cubrir a tu propio curso o hacer otra cosa, o tener alguna reunión extraordinaria con UTP, con, no sé, muchas cosas. Entonces, eso del agobio laboral también es súper importante. Claro, debes sacrificar mucho tiempo para realizar todo lo que se exige. Sí, sí, es harto. Sobre todo para los profesores que trabajan o los contratan por pocas horas, ellos se llevan mucho más trabajo, porque yo tengo un contrato de 40 horas, en realidad a veces me alcanza bien el tiempo. Generalmente a fines de mes, cuando comienzan todo el tema de que te piden las notas y todo, ahí uno se ve un poco más como colapsado con cosas, bueno, en la generalidad también de que llegas a hacer cosas a la casa y no puedes descansar realmente en tu tiempo de, entre comillas, descanso. Pero a los profesores que los contratan por 23 o 24, 27 horas, después les piden mucho trabajo y ellos sí son los que se llevan mucho trabajo para la casa, porque a ellos solo les contemplan pocas horas, las pocas horas que tienen en sala, y no siempre les contemplan horas de planificación, por ejemplo, de reuniones. Entonces, eso sí es complejo. Claro. Y en la otra vereda, lo mejor de tu trabajo, ¿qué consideras que sería? Lo mejor del trabajo es la recepción de los niños y niñas, el valor que le dan ellos a tu trabajo, la alegría que se recibe diariamente de nuestros estudiantes. Y yo creo que eso es impagable, la sonrisa de ellos cuando te ven, la preocupación que existe mutuamente. Yo me preocupo de ti y ellos también se preocupan de una. Tía, ¿cómo está? Tía, la noto más triste. Tía, ¿qué le pasó? A veces llamadas, ahora bajo el contexto que nos encontramos, llamadas, tía, ¿cómo está? Tía, ¿se siente bien? ¿Cómo está su familia? Y eso igual es importante, y las familias también, cómo lo reciben las familias de nuestros estudiantes. Que uno no solo crea lazo con el estudiante, sino que también con las familias, sobre todo cuando hay casos más complejos, en mi caso, niños que han querido llevarse al Sename, o familias que en realidad son vulnerables y uno les tiene que prestar mucho apoyo, contención emocional, y con ellos se forma otro tipo de relación que uno después se preocupa y ya se forma una relación muy distinta y muy bonita a la vez, como del apoyo mutuo, de que ellos reciban tu amor, tu preocupación y que ellos también lo hacen por ti, o el agradecimiento que ellos sienten por el trabajo que uno está realizando. Qué bonito. Me gustaría que nos compartieras
Básicamente, ¿cuáles son las pautas de tu trabajo? ¿Qué tienes que hacer un día normal de trabajo? ¿Cómo se lleva a ser profesora? ¿Tienes que llegar a clase? Contarnos un poco al respecto de después de clases, ¿qué tienes que realizar como profesora? Me Ya. gustaría que me compartieras un poquito eso, saber con qué me encontraría, por ejemplo, si es que yo decidiera en algún momento ser profesor. Sí, igual depende todo del nivel igual en que trabajen los niños, porque en mi caso mis estudiantes todavía son muy dependientes de, por ejemplo, no saben escribir bien, entonces a veces hay que pedirle los cuadernos para escribir algunas tareas o ese tipo de cosas que también demandan mucho más tiempo, que es también lo que ocurre mucho en educación parvularia, que se tiene poco tiempo para realizar ese tipo de trabajos, que uno tiene que mantener aún más el contacto con las familias, porque encuentro que en la educación media los profesores se desligan un poco al trabajo que se realiza con las familias. Encuentro que no es la misma relación, es muy distinto. Cuando los niños empiezan a ser un poco más autónomos, como que se desliga un poco esa relación que existe entre apoderados y profesor o profesora. Y, como yo justo estoy en el primer nivel de transición entre lo que es la prebásica a la básica, mi tarea aún sigue siendo darme el espacio, tiempo de escribir tareas en los cuadernos, como te mencioné, o pegar alguna actividad, porque hay estudiantes que aún se les olvida o prefieren salir corriendo al recreo en vez de pegar la actividad que deben hacer en su cuaderno. Entonces es el estar siempre pendiente que todos tengan el material, que todos peguen la guía o que todos hagan esto. Bueno, un día de trabajo es, qué loco contar, llegar a la sala de clases, saludar al curso, conversar, bueno, para mí, lo que yo realizo, porque sé que no todos lo hacen igual, conversar un poco de cómo estuvo su día anterior, si tienen algo que comentar. Esperamos generalmente unos 15 minutos a que lleguen los niños que llegan atrasados. Comenzamos la primera clase, que siempre es más corta porque está después el desayuno. Entonces hacemos una clase generalmente de lenguaje la primera hora. Terminamos, tomamos desayuno todos juntos, después salen a su recreo. Durante el recreo yo verifico que todos los niños hayan pegado su tarea o guardado su cuaderno, hecho la actividad, reviso ese tipo de cosas, con ayuda también de mi asistente. Después otra clase, pasar contenido, conversar. O sea, antes de contenido claramente siempre se pregunta si pasó algo en el recreo, porque más de uno a veces llega llorando o que le pasó algo. Entonces se da el espacio de qué pasó, si hubo una pelea, y después seguir con la clase. Después recreo nuevamente. Es como lo mismo cada vez que hay clase, a no ser que a veces nos ponen entre medio. Por ejemplo, si un día yo estuviera en educación física y yo tengo alguna reunión, dejo todas mis cosas en la sala y voy a la reunión. Pero así es generalmente. Después terminan las clases, después del almuerzo son 2 horas de clase y ellos se van. Nosotros nos quedamos generalmente 1 hora más, revisando lo mismo que te digo, actividades que han realizado, o por ejemplo si hicimos algún dictado en lenguaje, yo le pido que me los entreguen y lo dejo para revisar al final del día, los reviso para entregar al otro día, o me organizo para realizar algún material que necesite para la semana, o realizar algún tipo de material pedagógico, porque no siempre son solo guías, sino algún PPT o tener alguna maqueta, alguna imagen que mostrar, porque eso es lo que más se ha pedido últimamente y que está claramente muy bien en la pedagogía, que los niños puedan trabajar ya más didácticamente o con materiales, porque hubo un tiempo en que la pedagogía era muy teórica y a los niños se nos pedía, y yo también lo recuerdo en mi enseñanza básica, mucha escritura, mucho hagan este ejercicio del libro, y la idea es claramente no dejar todo eso de lado, pero también jugar un poco con lo que es, realicemos este juego que nos puede llevar a algún aprendizaje, o realicemos esta actividad, este dibujo, como tratar de entrelazar todo. Claro, muchas veces en el juego hay más enseñanza, sobre todo a esa edad, que es como más temas motrices,
Y totalmente. Y el trabajo físico que obviamente siempre está acompañado del trabajo mental, que importa mucho que se despejen los niños y esas cosas. Claro, de hecho ahora todos los profesores nos piden que dentro de nuestras clases realicemos lo que se le llaman pausas activas, que son momentos dentro de la clase, ojalá en la mitad o después de alguna actividad, como decirlo, un poco densa. Por ejemplo, después de una lectura respondemos preguntas en torno a la lectura y hacemos una pausa activa para un poco despejarnos de la actividad que habíamos hecho y hacer alguna actividad corporal, por ejemplo, ejercicio de respiración o algunas posturas de yoga que yo realizo con mis estudiantes. Y eso les sirve mucho porque como que se despegan un poco con lo que es el contenido, se distraen un rato, ríen, juegan un par de minutos, generalmente no más de 15 minutos, y después volvemos nuevamente a otra actividad ya concentrada en el contenido, puede ser alguna actividad de escritura o algo así. Claro. Qué genial, eso incluso le sirve a uno cuando está estudiando o cualquier cosa, no tiene que darse esas pausas y ayudan mucho para volver a concentrarse más aún incluso en los trabajos. Si uno estuviera pegado trabajando todo el momento, es terrible. Sí, totalmente. De hecho, yo creo que es muy importante y lo que yo trato también de transmitirle a los apoderados de que durante nuestra infancia, o decirlo al menos a mí, nos decían como, ya, siéntate a hacer toda tu tarea hasta que termines todo, te demorís 2 horas o 3 horas. Entonces, ya hay hasta investigaciones que demuestran que el cerebro a los 45 minutos deja de funcionar, dejas de aprender, no estás trabajando tu cerebro al 100%, entonces te dan estas como, ¿cómo decirlo? Como tip de que puedes usar una pausa activa, para distraer a tu cerebro y después volver a lo que es el aprendizaje, porque si no, el aprendizaje queda nulo, no se logra realmente lo que uno o que el estudiante quiere o se espera llegar en realidad. Claro. Mira qué bonito eso de compartir, que la gente lo aplique en su vida. Sí, totalmente, y eso sirve también para la universidad, todo, porque bueno, en realidad el mundo de lo que es estudiar es complejo y en la generalidad toda la gente lo ve como algo que lata, como pajero, que lata estudiar, o mucha gente no tiene el hábito de estudio, mucha gente. Y es solo comenzar desde que son pequeños, un poquito todos los días y después con que sean 45 minutos todos los días está bien. De hecho hay niños y niñas que desde pequeños, te puedo decir ya cuarto, quinto básico, que son un poco más autónomos y saben como su manera mejor, entre comillas, de estudiar, pueden crear perfectamente, algún esquema en referencia a lo que aprendieron, lo van guardando todos los días y después lo ven un ratito y empiezan ya a aprender mucho más rápido. Como cada uno en realidad encuentra su propia técnica. Hay algunos niños que prefieren subrayar o todo eso, pero no decir como todos los días 3 horas, porque eso es imposible, ¿no? Menos para niños tan pequeños en realidad. Claro, sobre todo, o sea, eso se aplica a todos, pues niños y adultos, de repente que uno dice ya voy a empezar a hacer 2 horas de ejercicio todos los días, pero a veces con 5 minutitos todos los días, después voy a querer 5 minutitos más, claro. Y es mucho mejor que agobiarte y saturar el cuerpo y la mente con todas esas cosas. Sí, totalmente. Mira, Natalia, como última pregunta, me gustaría saber cómo ves tu trabajo a futuro. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo piensas que pueda cambiar? ¿Qué elementos van a cambiar en la pedagogía de lo que se ve actualmente? Bueno, en realidad yo creo que hay muchas cosas que deben y ojalá cambien pronto dentro de lo que es la pedagogía. Partiendo por lo que es el currículum nacional, encuentro que nosotros tenemos algunas cosas mucho más importantes que enseñar antes que algunas cosas que plantea el currículum. Por ejemplo, hoy día mismo conversaba con mi mamá respecto a que matemáticas se podría desintegrar, por decirlo de alguna manera, y se podría enseñar, por ejemplo, un ramo de geometría y otro de educación financiera, como empezar a trabajar otros ámbitos de la vida, no como solo matemáticas, lenguaje, historia, sino que se pueda realizar como un nuevo currículum en base a otras cosas, por ejemplo, ciencias,
Podríamos realizar clases de lo que es educación sustentable, no sé, deberían existir también más espacios para salidas pedagógicas, porque tenemos muy pocas, que los niños puedan ir a algún lugar como las granjas o zoológico, todo esto para poder aprender, porque ahí está en realidad el real conocimiento, cuando uno está, como lo que plantea hay un método que se utiliza en ciencia que se llama ECBI, enseñanza de las ciencias basada en la investigación, como plantear un problema, tener ahí mismo como la didáctica, el material para empezar a trabajar, y desde el mismo trabajo, la misma hipótesis y comprobación o todo eso, los niños puedan aprender de lo que es ciencia o matemática, historia. Claro, El tema de... muchas ¿Ah? veces el conocimiento es muy abstracto, sobre todo la matemática, por ejemplo, que es Claro. básicamente solo metafísica. Son cosas que son solo ideas concebidas, y es muy difícil que un niño se imagine un 2 porque en el mundo real no existe el 2. Claro. En cambio, si lo extrapoláramos como a cosas más prácticas, más tangibles, más Claro. reales, como tú dices, optimizaríamos mucho la enseñanza. Mira qué bonito. También el tema de que cambien un poco los espacios de los colegios. Tenemos poco espacio, imagínate, tengo una sala pequeña para 37 estudiantes, tenemos un patio compartido con muchos cursos más, donde generalmente tienen una clase de educación física por acá, que están haciendo un taller en otro lado. Entonces, el que el profesor tenga la capacidad de decir, ya, hoy día quiero leer un cuento y lo voy a leer en el patio y lo voy a leer tranquilo. Nunca se puede realizar eso, por lo mismo, porque hay un taller por acá, están haciendo esto acá. Entonces, tener quizás un espacio más grande, ojalá también con muchas áreas verdes, porque en realidad pocos colegios tienen áreas verdes como una cancha o un pasto para poder tirarse, o un árbol para poder mirar el árbol y aprender de ese árbol. Que a veces hay actividades tan pequeñas que yo he realizado yo misma con mi curso. Por ejemplo, tenemos que aprender en ciencia respecto a las plantas. Ok, salgamos al patio, miramos plantas, observamos cómo es la planta. Esos son espacios súper importantes que uno le tiene que entregar a los niños, por lo mismo que te digo, porque ellos al mirar y poder como tocar van a tener un aprendizaje mucho mayor que solo si ellos están sentados y tú les estás leyendo algo. Claro. Entonces eso, esperar que a largo plazo se pueda tener un mejor currículum, que los niños tengan otro tipo de material, que los espacios sean mejores, y que también los niños cuenten con lo que es un aprendizaje emocional, con lo que es un real apoyo psicológico, que los niños puedan trabajar con este tema del bullying, de la orientación sexual desde que son pequeños. Todo eso tema, te diría yo. Genial. Y mira, aquí en estos momentos que estamos en la pandemia del coronavirus, yo me doy cuenta que existe mucho déficit en cuanto al manejo de las tecnologías. En ese aspecto, me gustaría preguntarte a ti como profesora, ¿tú sientes que no debería enseñarse en la universidad estos métodos que se están teniendo que usar ahora, como son las plataformas de Google Classroom o distintos medios por los cuales se está enseñando en estos momentos que tenemos que estar encerrados? ¿O sientes que se demuestra de cierta manera que la pedagogía debe cambiar en ese aspecto? ¿Cómo lo ves tú? Lo que pasa es que creo que el uso de las tecnologías sí es enseñado en la universidad hasta cierto punto, pero por ejemplo ya mis compañeros que son más adultas, te hablo de gente arriba de 40 años, a ellos sí se les hizo complejo el tema de usar Classroom o usar Zoom para hacer una clase, porque yo, que crecí con lo que era el computador y todo, a mí en realidad no se me hace muy complejo el aprender a usar alguna plataforma. Lo que sí me complica, como te digo, bajo el contexto que yo trabajo, es que lo que yo realizo pueda llegar a mis apoderados y a mis niños. Eso es lo que a mí me complica por el tema de la situación socioeconómica de las familias, pero
Encuentro que el Ministerio de Educación debería encargarse de realizar algún curso para instruir a los profesores y profesoras de eso. Por ejemplo, hubieran hecho alguna charla para... Bueno, igual a nosotros, por ejemplo, que hemos trabajado con ciertas plataformas, nos hicieron una inducción y nos hicieron una reunión por Zoom, pero antes de mencionar reunión por Zoom, nunca hubo una explicación de lo que era Zoom ni de cómo usar Zoom. Tuve muchos colegas profesores que no podían entrar a las reuniones o que aún les cuesta entrar a las reuniones. Entonces, eso yo creo que varía y yo creo que siempre debería existir la herramienta que nos entregue el Mineduc o quizás nuestro propio colegio o entre nosotros mismos los colegas, que eso hemos realizado en realidad últimamente, como entre nosotros mismos apoyarnos, explicarnos algunas cosas para poder acceder a estas nuevas plataformas y todo. Pero creo que la universidad lo cumple hasta cierto punto, pero igual lo mismo que te mencionaba, como uno como docente siempre tiene que estar a disposición de seguir aprendiendo y seguir avanzando a medida que nuestra sociedad también va avanzando. Como por ejemplo, tengo algunos profesores que usan TikTok para realizar sus clases para estudiantes de cuarto o quinto que también están full metidos en lo que es TikTok, entonces súper entretenido. Pero ¿qué pasa con los otros profesores que no saben usar TikTok, que no saben usar bien lo que es el celular si ya son viejos o viejitas? Entonces, por eso la brecha o la diferencia entre la edad de los profesores también varía con lo que es el uso de las tecnologías para nosotros o ellos y ellas. Interesante lo que cuentas. Mira que no me había percatado de eso. Yo pensé que la deficiencia que existía en algunas clases se daba por otros factores, pero claro, me hace ver que básicamente los profesores se tienen que estar reinventando constantemente para poder estar a la altura de lo que se le exige. Claro, y también realizar como una planificación acorde a los gustos de nuestros estudiantes. Porque, por ejemplo, de repente hablamos de poemas y se pasa el poema como, un poema muy antiguo, de algún autor muy antiguo, y a los niños no logran entenderlo, lo encuentran muy abstracto, lo encuentran difícil, fome. Entonces tratemos de adecuarlo más al contexto que trabajamos, a qué le gusta a mi estudiante y trabajar algún poema que se encuentre más cercano a ellos. Eso es también darse el tiempo de planificar una buena clase que llegue a los niños y niñas. Claro. Natalia, creo que ya cubrimos todo lo que es la entrevista y me gustaría saber si tienes alguna pregunta hacia mí, si quieres hacer alguna crítica social, algo, compartir algo con, a lo mejor nos escuchará en algún momento alguien que tenga la capacidad de cambiar algo o hacer algo con respecto a la educación, o hay algo que te moleste o quieres compartirnos algo, no sé, lo que tú quieras. Ya saliéndonos de la entrevista en sí. Bueno, más que nada decir que la pedagogía es hermosa, que siempre tenemos herramientas para poder lograr dentro de nuestros parámetros lo que queremos, que siempre van a existir personas que nos van a querer acompañar. También claramente van a haber personas que quieren amedrentar nuestro trabajo, por decirlo, pero como en todos los trabajos siempre hay personas que son, ¿cómo decirlo? Como que te tiran como mala energía o te tiran para abajo tu trabajo, y uno siempre tiene que saber la calidad de docente que es uno, la calidad de trabajo que estás entregando. También que la pedagogía es abrirse a realizar un buen trabajo en equipo, la pedagogía es abrirse a estar constantemente aprendiendo, la pedagogía es abrirse también a trabajar en distintas clases sociales y poder impactar en nuestra sociedad también desde distintos puntos. Porque yo no digo que los colegas que trabajan en colegios privados no puedan hacer ningún cambio, de hecho todo lo contrario, creo que también ellos pueden realizar un cambio súper importante. Pero sí considero importante también que al menos uno pueda trabajar un año en alguna escuela municipal, en algún sector vulnerable, y que uno pueda conocer la realidad, que uno pueda decir y empatizar con las personas que trabajan en esa área, y que podamos entender por qué ocurren
todas las diferencias sociales que ocurren, porque al final está todo ligado. Que nosotros tengamos una brecha enorme entre nuestras clases sociales, eso se refleja en todo, en la educación, en la salud, en la economía, todo. Entonces, que cada persona que trabaja en la docencia se sienta parte de eso, que nosotros podemos crear un cambio donde sea que estemos, trabajando con nuestros estudiantes en prebásica, en media, en la universidad. Todo eso es muy importante, hasta los mismos profesores de universidad, de carreras, no sé, como ingeniería o algo que se encuentra un poco más desligado de la pedagogía, ellos sí también pueden crear un cambio en sus propios estudiantes. A veces eso es lo que yo veo, o que veía también en la universidad, que nuestra facultad de educación, nuestros profes eran súper cercanos, nuestra facultad era súper como familiar, todos nos conocíamos, nos saludábamos, nos apoyábamos, de algunos profes de otras asignaturas nos prestaban apoyo para realizar otros trabajos, o eran muy cercanos a nosotros, y nuestros compañeros de otras carreras nos decían que no era así, que los profesores eran como muy altaneros, que la relación era muy asimétrica. Entonces yo me pregunto como, ¿por qué la pedagogía a veces se ve así? Como yo como profesor te mando, tú eres menor que yo, y yo creo que eso es lo peor que uno puede realizar. O sea, que nosotros siempre tengamos la convicción de que todos merecemos respeto y que todos somos iguales, y que yo no soy mejor que nadie. Yo quizás sea algo más que tú, pero ese conocimiento te lo puedo compartir, o quizás tú conoces algo que yo no, entonces compartámoslo. Eso, como que la pedagogía, muchos profesores la ven así, como una relación muy asimétrica, una relación de poder, y al final no es así. No es nada así, y ver la pedagogía de esa manera encuentro que es muy malo, porque a los estudiantes al final los aleja del gusto por estudiar cuando son pequeños. Después en las mismas carreras universitarias los aleja de las ganas de estudiar, de las ganas de ir a la universidad. Eso encuentro que pasa mucho. Entonces, que cada profesor, de donde sea que trabaje, sepa eso, que su labor, sea labor de docente de universidad, profesor, hasta te puedo decir profesores de aeróbica, profesores de yoga, todos los tipos de profesores que puedan existir, su labor es súper importante, porque pueden impactar en la vida de los estudiantes de buena o de mala manera. El ideal es siempre impactar de buena manera. Eso. Qué bonito. Muchas gracias, Natalia, por acceder a esta entrevista y darte el tiempo de compartir todo lo que tú eres, básicamente, de abrirte ante el mundo, porque es algo que yo honestamente aprecio mucho. Me encantó la entrevista. Muchas gracias por acceder a este proyecto que está en pañales, que literalmente el primer episodio. Y eso, decirle a la gente que nos está escuchando en este momento que si tienen alguna duda o algo que deseen escuchar, no sé, voy a hacer el intento de, si me ponen algún comentario de que quieren escuchar a otro tipo de docente o saber la vida acerca de otro tipo de trabajo, voy a estar en constante atención a los comentarios para hacer el esfuerzo y traerle a alguien más, como en este caso ha sido una docente de básica de matemática y lenguaje, y seguir compartiendo de lo que podemos hacer, de a qué nos podemos dedicar, qué trabajos existen, cómo se realizan. Y nada, pues Natalia, muchísimas gracias, de verdad estoy muy agradecido de que hayas accedido a esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ti. Encuentro que es súper importante este tipo de espacio, que si alguna persona en realidad puede escucharlo, lo mismo que tú me mencionabas, quizás le pueda ayudar a aclarar algo a alguna persona, o si a alguna persona también le surge alguna duda más dentro de la pedagogía después de escuchar esto. También no tengo problema en que alguien me hable, que me pregunte. Hay gente que dice como, pucha, me gustaría estudiar pedagogía, pero quiero conocer un poco más respecto a algo. Que siempre yo he estado muy dispuesta a explicar un poco cómo es la carrera. También encuentro que mucha gente
solo ve lo malo de la pedagogía y encuentro que eso es muy fome. Entonces yo me encuentro muy abierta a eso, a explicar cómo se trabaja, las cosas que se realizan, o la amplia gama de cosas que uno puede realizar dentro de la pedagogía, porque no es solo estar dentro de una sala de clase. Entonces eso, muchas gracias, encuentro que fue súper entretenida la entrevista, que te vaya muy bien en las otras y que mucha gente escuche tu podcast. ¿Y dónde te puede encontrar esas, por ejemplo, si es que en algún momento a alguien le surgen dudas, dónde te puede encontrar para comunicarse contigo directamente? Sí, me pueden hablar por Instagram, @natiglu, o me pueden mandar un correo. Mi correo es javiera.garridoa@mail.udp.cl. Bueno, y lo vamos a dejar también en la descripción del podcast, de YouTube, de donde sea que nos estén escuchando, hacer el esfuerzo para que todas las personas sepan cómo comunicarse con Natalia. Y muchas gracias por haber escuchado todo este capítulo y hasta la próxima.